Muchas bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Mi jefe siempre dice, cuando yo le pregunto cómo está, y él responde como Dios quiere. Y es así, estamos como Dios quiere, ¿sí o no? El Hijo de Dios, cuando cree en Él, Dios maneja su vida. Y estamos como Él quiere, amén. Así que denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es fiel y justo, amén. Aleluya. Bueno, estamos abarcando en este mes el tema de la fe. Y es uno de los temas principales del cristiano. La fe es lo que nos hace salvos. La fe es lo que a nosotros nos mantiene. La fe es lo que a nosotros nos hace avanzar, aunque nosotros no veamos lo que hay adelante. La fe es aquello que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en Jesús. Debemos de direccionar en Él. Amén. ¿Están conmigo, sí o no? Todos admiramos la fe de los grandes hombres de Dios. Entre ellos se destaca un varón que se llama David, y él fue rey. Primero, él inició como un joven pastor que enfrentó a gigantes, que fue Goliat. Fue un músico que adoraba a Dios con todo su corazón, y un rey que a pesar de sus errores tenía una fe profunda y real en Dios. Pero aquí es donde viene la pregunta que quiero que nos planteemos en esta mañana. ¿Qué fue lo que hizo a David que fuera un hombre tan especial? Un hombre que tuvo el adjetivo de Dios calificativo que dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Eso es una pregunta. No fue su perfección, podríamos decir. ¿Cuántos errores tuvo David? Creo que podemos contarlos. Tuvo muchos errores. La fe de David no fue perfecta. Si no fue su corazón sincero delante de Dios. Era un hombre que sabía esconderse de la presencia de Dios, en su presencia. Sabía llorar en lo secreto, adorar cuando nadie lo veía, obedecer aunque nadie lo entendiera. Y cuando avanzamos en el Nuevo Testamento encontramos al verdadero y eterno Rey. ¿Saben quién es? Jesús, el Hijo de Dios, que nos llama a vivir una vida en fe, no basado en lo visible, sino en la obediencia secreta, en lo que el Padre ve en lo íntimo. Y de eso, hermanos, es lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a caminar desde la fe de David hasta las palabras que Jesús dio en Mateo 6, para aprender a vivir en una fe que agrada a Dios y no a los hombres. ¿Quieren aprender? ¿Aprendemos juntos en esta mañana, sí o no? Amén. Me acompañan en primera de Samuel 16:7, y es un versículo muy corto que quiero que sea el versículo que resuma lo que hoy vamos a aprender en esta mañana. Lo leo para ustedes. ¿Alguien lo encontró o lo leo? Vamos. Primera de Samuel 16:7. Primera de Samuel 16:7. El que lo tiene, el primero que lo tiene, me levanta la mano y lo lee. Lo lee con voz de... Léalo, Stephanie. Vamos. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues él mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. El corazón está adentro. Si ustedes me dicen, si han visto un corazón, tuvieron que haberlo visto afuera. El corazón está dentro de nosotros, está invisible. Creemos que está ahí, ¿cierto? No lo vemos. Y Dios es eso lo que ve, el corazón. La traducción de corazón en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, significa la mente.
Entonces Dios mira la mente, Dios mira sus pensamientos, Dios mira lo que estás pensando, Dios mira más allá, mira tus intenciones, mira tus motivaciones para hacer las cosas. Y eso es lo que Dios ve. David no fue escogido por su estatura. Samuel, cuando estaba eligiendo un rey, estaba eligiendo uno alto, así que fuera, que destacara por el resto. Estaba midiendo no solamente eso, sino su cuerpo, que fuera robusto, que fuera fuerte, que fuera no solamente eso, sino que fuera de buena fama, que fuera una persona famosa, que fuera conocida entre el pueblo. Y David era lo contrario. Dios eligió a David porque vio su corazón. No vio su estatura ni vio su fama. No vio su cuerpo, vio su corazón. Amén. Fue elegido porque tenía un corazón que confiaba en Dios aún en lo oculto. Y veamos una de las características de David. En el campo era pastor, cuidaba ovejas mientras adoraba a Dios. En lo anonimato mató osos y leones, dice la palabra de Dios. En la intimidad escribía salmos, aunque hoy alimentan nuestra fe hasta el día de hoy. La fe de David agradaba a Dios, porque no solo se muestra delante de las personas, sino que se interesaba en mostrarse bien delante de Dios. La fe que agrada a Dios, podríamos decir, no es la que se muestra en el púlpito, no es la que se muestra delante de las personas, no es el contraste de Saúl y David, es que Saúl quería que las demás personas lo vieran y querían que todas las personas lo exaltaran y lo adoraran a él. David no quería eso, David no quería que lo vieran a él, más bien David hacía y trabajaba en lo secreto. Amén. Y es justamente eso lo que destaca a David, su silencio en lo íntimo, cuando nadie lo ve, cuando nadie siquiera le aplaude. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos enseña a nosotros a llevar nuestro corazón aún más allá de la apariencia. Saúl, la canción al principio decía, Saúl mató a, ¿cuántos eran? A 1000. ¿Y David cuántos mataba? 10,000. ¿Sí ven la comparación? Y en el pueblo se gritaba eso, se cantaba. Era una canción lo que había. Y decía, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Por supuesto, eso generó en Saúl una envidia hacia David, que era siquiera su siervo. Y entonces era un soldado de aquella época de Saúl. Y eso generó en Saúl una envidia. Y desde ese momento, Saúl comenzó a perseguir a David para matarlo, para fulminarlo. Y entonces vemos a un hombre que está en lo más alto de la cúspide y aún así él no se sentía conforme con él mismo, sino que él quería estar por encima de cualquier otro hombre. No había lugar en el pensamiento de él el pensar de no debe haber un hombre mayor que yo. Eso era lo que pensaba Saúl. Y aún así, incluso más que Dios. Eso era lo que quería Saúl. El corazón de Saúl era un hombre que buscaba la adulación. El corazón de Saúl quería buscar el elogio de las personas y ser visto por las personas. Contraste a David. David en lo secreto le adoraba a Dios. En lo secreto buscaba su rostro. En lo secreto, en lo íntimo, buscaba agradarle al Padre. En Mateo 6:1 me acompañan. Me dicen amén cuando ya lo tienen. ¿Amén o no amén? Amén.
Bueno, Mateo 6:1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosnas, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna no sea en secreto, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. El versículo 6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Vamos a hacer ahí una pausa. David era un hombre que no solamente lo conocemos porque mató a un gigante, sino que David no buscó reconocimiento humano. Fue elegido cuando nadie lo veía. Nadie lo veía. Simplemente un profeta llamado Samuel. Y Dios que estaba en lo íntimo. Cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey, ni siquiera consideraron a David. Él estaba en el campo cuidando ovejas. Sin embargo, Dios no eligió a los hermanos que eran fuertes y de buena apariencia. Dice en el versículo 7 de 1 de Samuel, no busques su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. David no andaba buscando puestos ni títulos. Su corazón adoraba en lo oculto y por eso fue promovido por Dios. Podríamos decir que fue promovido por Dios. David enfrentó a Goliat por fe, no por fama. Él no fue diciendo, bueno, yo voy y lo ataco, lo mato y entonces como lo mato, entonces voy a recibir fama. Él no pensó eso. Él pensó, y escrito está, dice que él pensó que cómo van a estar desafiando al pueblo de Dios y que nadie del pueblo de Dios saliera adelante y enfrentara al Goliat. No estaban teniendo fe, pero había un hombre que en lo secreto y estaba oculto, nadie lo veía, dijo, yo voy a enfrentarme a este hombre. Saúl le presta su armadura para que fuera armado, pero David no la necesitó tampoco siquiera, no necesitó la armadura, se la quitó y él estaba ya preparado para arriar ovejas y para ahuyentar lobos de las ovejas. Entonces él hizo lo que ella conocía y agarró esto tiene un nombre, pero tiene un nombre, es la honda. Agarró su honda, que ya estaba familiarizado con esa arma, y se la tiró al gigante y lo derribó. Increíble. Cuando cayó en el piso, le arrancó la cabeza. Increíble. Un hombre que nadie creía en él. Un hombre que ni siquiera era conocido. Eran conocidos los hermanos, pero él no. Y él en lo secreto le creyó a Dios y por fe derribó a ese gigante. ¿Sabe cuál es el secreto aquí? El secreto es caminar en fe. Él no pensaba que iba a ganarle al gigante, pero sabía que si Dios estaba con él iba a vencer a ese gigante. Amén. David llegó al campo de batalla y no pensó en impresionar a nadie. Mientras todos temblaban, él habló con seguridad.
y no en su nombre, sino en el nombre del Señor. Amén. Y dice en el verso 45, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es un hombre que no está caminando en su voluntad, sino está caminando en la voluntad del Padre. Y agregó, para que se sepa toda la tierra que hay un Dios en Israel, porque de Jehová es la batalla. Aleluya. David lo dijo, para que se sepa quién es el Dios verdadero. Él no dijo para que se sepa ahora quién es David, quién soy yo. Él no dijo eso. Él dijo para que se sepa quién es el Dios de Israel. Es increíble, porque Jehová de él es la batalla. No lo movía su orgullo, su motivación no era el aplauso, solo quería defender el honor de Dios, el honor del pueblo de Dios más que todo. David adoraba sin importar lo que viera. En 2 Samuel 6:14 al 22 nos habla de que cuando trajeron el pacto, el arca del pacto, David danzó con todas sus fuerzas, y aquí viene el punto clave, delante de Jehová, vestido humildemente. Y él danzó delante de Jehová con gran felicidad porque habían recuperado lo que representaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto. Y su esposa Mical lo criticó por rebajarse así ante el pueblo. Pero David le respondió, lo hice, y aquí viene el punto clave, delante de Jehová, en el verso 21 al 22. Y aún me haré más vil que esta vez. Y entonces él danza, no para que las personas lo vean, sino porque de verdad él se regocija, porque han recuperado la arca del pacto, que anteriormente un sacerdote lo había perdido por haberla llevado como un amuleto. A David no le importa lo que pensaban de él. Su adoración no era para verse bien, sino para exaltar a Dios. Sino para exaltar a Dios. David confesó su pecado en secreto y aceptó la corrección. ¿Se acuerdan el Salmo 51, que en algún momento lo hablamos? Salmo 51. Él exclama y dice, he pecado contra ti, Jehová. Haz mi corazón, otra vez, el corazón más limpio que la nieve. Lávalo con hisopo, dice. David confesó su pecado. Cuando el profeta Natán lo confronta por haber sido infiel y también por haber matado a uno de sus hombres, por haberse acostado con Betsabé. David no se justifica y tampoco miente ni se excusa. Él no dice, ay Dios, es que esto fue lo que... No, él no se excusa. Él acepta su error y se arrepiente delante de Dios. Amén. Pequé contra Jehová. Eso está en 2 Samuel 12:13. Y luego escribió el Salmo 51, donde clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. David nos enseña, o más bien la palabra de Dios nos enseña, que David no era perfecto, sino que él tenía un corazón sincero, no cubría su pecado, al contrario, lo confesaba con humildad. Él lo confesaba con humildad. También, una de las características de David es que él se rehusó a matar a Saúl, aunque tenía la oportunidad, porque él respetó la autoridad. En 1 Samuel 24, 1, 7 nos habla del capítulo 24 al capítulo 26, nos narra una historia. Yo se las voy a contar resumidamente. Aunque Saúl lo perseguía injustamente, David tuvo 2 oportunidades para matarlo, pero no lo hizo. Y él dijo, no extenderé mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Él no respetaba tanto la persona de él, sino más bien el ungimiento de Jehová.
Y entonces David no lo mató, aunque en 2 ocasiones lo tuvo. David no tomó atajos para llegar al trono. No buscó su propia justicia, sino honrar a Dios, aunque eso implicara seguir huyendo. Conclusión de la vida de David. Él no buscaba brillar delante de los hombres. No vivía por apariencia. No se impulsaba por su propio ego. Vivía para agradar a Dios, incluso si eso lo hacía invisible. Hacer el ridículo, ser criticado o ser corregido. Y por eso Dios dice en Hechos 13:22, he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Y si hoy queremos hablar de fe, debemos de analizar nuestra vida. ¿Qué fe estamos teniendo? La fe la podemos direccionar. Hay personas que tienen fe en esculturas. Hay personas que tienen fe en objetos. Hay personas que tienen fe inclusive hasta en sus propios hijos. Hay personas que se tienen fe a sí mismos. La fe debe ser direccionada. La fe debe ser direccionada en Dios y en Jesús y en el Espíritu Santo. La fe debe ser direccionada en Dios. Amén. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros direccionando nuestra fe? Y para saber eso, debemos de hacernos preguntas sinceras, no delante de las personas, sino en lo secreto. En Mateo 6:1, volvemos a Mateo 6:1, Jesús, el varón que no tuvo errores, el varón perfecto, el varón que dio su vida para que nosotros tuviéramos salvación, le habla a un par de personas. Le habla a sus discípulos y a otros más. Jesús se encuentra en el sermón, más bien va a dar el sermón del monte. Y entonces Jesús lo habla en el capítulo 6 y dice, y les da esta serie de datos a sus discípulos y a otras personas más que eran personas viudas, enfermos, que eran personas despreciadas por la sociedad, habían quizás fariseos, habían maestros de la ley, y entonces Jesús les habla y les dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Jesús le está diciendo a ellos, cuidad de no practicar vuestra justicia. Ahí es la palabra clave. Vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Esa es la segunda palabra clave. De esta manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús les habla a ellos y les está diciendo, cuiden de no hacer su propia justicia. Eso quiere decir que cuiden de no hacer su propia justicia, sino que hagan más bien la de Dios, que hagan la que Dios dice, para ser vistos por los hombres. Hay personas, seguramente en aquella época, que eran, de hecho, los fariseos y los escribas, que eran maestros de la ley, y Jesús es muy directo con ellos. Jesús no se anda con rodeos, más bien al contrario, es muy directo. Y entonces le dicen que no hagan su propia justicia, no practiquen su propia justicia, para ser vistos delante de los hombres, porque los fariseos y escribas lo hacían. Ellos daban órdenes delante de otras personas para ser vistos. Versículo 2 dice, por eso, cuando des limosnas, no tomes trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En aquel tiempo era muy dado de
dar recompensas dar limosnas, dar plata, dar ayuda social o lo que sea. Y entonces ellos lo andaban publicando o lo hacían delante de las sinagogas. Es como aquí, por poner un ejemplo, que algún hermano esté pasando alguna necesidad y entonces entra el fariseo, el escriba, lo llaman adelante y les dicen, vamos a darle este dinero o vamos a darle esta comida porque sabemos que tenés necesidad. Y entonces lo hacían delante de todas las personas. Eso era lo que hacían. Y Jesús les dice, no hagan eso. Cuídense, dice, de no dar limosnas y no tocar trompeta delante de ti. Tocar trompeta es hacer público la ayuda que estás dando. Y entonces sigue diciendo, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces ahí es donde viene la frase que muchos conocen, ¿verdad? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso representaba en aquel tiempo un trabajo que ellos hacían. Y el trabajo es que tenían que trabajar con la izquierda y otra con la derecha. Y al final las manos nunca se topaban entre sí. Entonces, por decirlo así, ninguna de las dos manos se veía. Y Jesús hace esa analogía. Y entonces dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Haciendo énfasis de que si yo hago algo, no lo debe saber el hermano. Porque al final el único que le interesa es a Dios. Nada más. Entonces Jesús dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y Jesús explica el por qué no debe de saberse. Para que tu limosna sea secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Y en aquel tiempo era muy dado esto que les estoy diciendo. Entonces separaban los fariseos y los que Jesús les llama hipócritas, y entonces les dice que no hagan eso, que no se paren delante de las personas si ayudan a las otras personas. Y les dice, no toquen trompeta delante de sí, porque era muy dado eso. Y entonces Jesús dice el por qué. Y Jesús dice que Dios está en lo secreto y Él mira lo secreto. Amén. Dios cuenta lo que nosotros hagamos en lo secreto. En muchas ocasiones tenemos, y aquí es donde viene la parte de aplicación, en muchas ocasiones nosotros pensamos de que si estamos bien aquí delante en el púlpito, si estamos sirviendo en la iglesia, pues eso va a ser de agrado a Dios. Y en muchas ocasiones, y en la gran mayoría, todas estas cosas es para la ayuda a las otras personas a acercarse más a Dios, no a nosotros. ¿Estamos claros en eso? Y eso es sumamente importante. Debemos de servir en la iglesia, pero es para ayudar más bien para ayudar a las personas a que se acerquen a Dios. Yo siempre digo que cuando una persona sale de la iglesia, no debe de salir asombrado del predicador, más bien debe de salir asombrado de Jesús. Amén. De Jesús. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Y por eso es que nosotros debemos de servirle a las personas. Amén. Hoy en día muchas personas le ayudan a personas de la calle y se toman foto y lo publican en redes sociales. Y eso es lo que hoy debemos de evitar. Y lo que Dios está diciendo es que en la palabra de Dios, lo que Él dice es que hagamos las cosas, pero en secreto. No para que otras personas nos vean, sino en lo secreto. Amén. El versículo 5 dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas.
Otra vez lo vuelve a decir. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En aquel tiempo sucedía lo mismo. Las personas, los fariseos, los maestros de la ley de aquella época, lo que hacían era, estaban yo quiero que usted se imagine, no una sociedad como la que hoy tenemos, sino que se imagine en la época de antes, en el año 1, estamos en el 2025, en el año 1. En aquella época no habían calles como las conocemos, no habían carros como los conocemos, no habían siquiera edificios como hoy los conocemos. Entonces lo que hacían estas personas, se llenaba mucha la multitud, se paraban así delante de todos y comenzaban a orar y pegar gritos. Y entonces ellos lo hacían para que las otras personas lo vieran. Contraste del corazón de Saúl al de David. Saúl hacía las cosas para agradarle a los hombres. Y David lo hacía en secreto para agradarle al corazón de Dios. Amén. Ok, entonces Jesús dice, cuando ores, no seáis como los hipócritas. Ya no les dice fariseos ni nada, simplemente les dice hipócritas. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Eso era lo que ellos querían. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es decir, como ellos lo hacen para sí mismos, van a recibir su propia recompensa. Sin embargo, las personas, y aquí es donde viene el capítulo 7, al orar, no uséis, el 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, aposento es cuarto, y cuando haya cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. La recompensa no vendrá de nosotros, sino la recompensa vendrá de Dios. ¿Quién quiere la recompensa de Dios? Amén. Amén. Jesús lo que está diciendo es que yo creo que está muy claro. Sin embargo, hay que traducir aquí algunas palabras, que es el aposento, ¿verdad? El aposento es el cuarto. Y entonces dice que cierren la puerta. ¿Qué significa eso? Cerrar la puerta. Estar en secreto, donde nadie lo está viendo. Corazón de David. David, él hacía las cosas en lo secreto. Él compuso más de 100 salmos para Dios y la mayoría los hizo en secreto. Todos en secreto. Él no fue donde el profeta Natán y le dijo, ay, profeta Natán, vea, es que yo la verdad sí he pecado. No, él aceptó su error y compuso un salmo que lo hizo para Dios, simplemente, nada más para él. Y él le dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y entonces Jesús nos dice a nosotros que lo hagamos en secreto. Hermano, Dios no quiere una religión, que la religión eso es lo que hace. La religión lo que hace es exhibirnos a todos. Dios quiere una intimidad con Él, una relación directa. Dios lo que quiere es una relación directa con Él. No con el otro hermano, no con el hermano que está usted a la par, por supuesto, para eso es la iglesia, para la comunidad, pero la relación más importante es la relación que usted tiene con Dios en lo secreto, no venir aquí al púlpito, no venir ahí donde usted está sentado para que otras personas lo vean, sino al contrario, es una intimidad con Dios. Y Él no dice, vengan a las sinagogas a adorarme a mí. Jesús no dice eso. Jesús dice,
y lo da muy sencillo, en su cuarto. Y aquí es donde yo quiero hacer la pregunta. ¿Cómo estás buscando tú a Dios? ¿Lo estás buscando en verdad? ¿Lo estás buscando en espíritu y en verdad? ¿Lo estás buscando para que otras personas te vean? ¿O lo estás buscando porque quieres y tienes necesidad de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo estás buscando a Dios? En esta mañana, ¿cuál fue tu intención al venir aquí a la iglesia? Venir a adorar a Dios para que otras personas vean lo bonito que usted canta o lo bonito que usted busca a Dios. ¿O de verdad quieres buscar a Dios? ¿De verdad quieres tener una intimidad con Dios? Hermano, la intimidad con Dios usted la hace desde su casa. No son solo los domingos, no son solo los miércoles. Es en todo momento, hermanos. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Y aún así sigue más. Cuando usted duerma, igual poner sus sueños en las manos de Dios en todo momento. Porque Dios mira el corazón, no mira lo que usted está haciendo. Hermano, usted puede cantar muy bien. Hermano, usted puede hacer las cosas muy bien dentro de la iglesia. Pero si no tienes una conexión directa con Dios, pues es como trabajar en balde. Hermanos, este mensaje yo se los digo a ustedes con mucho amor y con ese amor que Dios nos habla a cada uno de nosotros. No se lo digo para juzgarlo, no lo digo para ver las cosas mal, porque al final es el sermón del monte lo que nos está hablando en esta mañana. El capítulo 7 dice, al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. En aquel momento era muy dado de que se levantaban y comenzaban a repetir y a repetir y a repetir sin escuchar lo que siquiera están diciendo. Y entonces repetían, se paraban al frente, repetían, porque pensaban que en la mucha palabrería ellos iban a ser escuchados por Dios. Y yo cuando lo leí, hermanos, en aplicación, yo lo leí, yo dije, así son los católicos, ellos agarran no sé cómo es que se llama eso, el rosario y comienzan, Padre nuestro. Y entonces yo pensé que de ahí era solamente para ellos, pero me doy cuenta de que nosotros como hijos de Dios a veces también hacemos eso. Y entonces venimos aquí o en la iglesia o en su casa y comenzamos a decir, Dios, muchas gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor Jesús, por esos alimentos. Gracias, Espíritu Santo. Y esa es la oración que hacemos hoy. Y es la misma que hacemos mañana. Y es la misma que hacemos el otro día. Y así sucesivamente. Y cuando está aquí siquiera una persona orando, entonces nada más nosotros estamos diciendo, sí, amén, Padre, sí, amén, sí, Dios, amén, amén, Señor, sí, Padre Celestial, sí, Señor. Y entonces estamos repitiendo. Y me doy cuenta que esto también nos confronta a nosotros. Y no solamente es cantar con entendimiento, sino también orar con entendimiento. Y me doy cuenta que nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer más al Padre, más a Jesús. Porque ¿cómo nosotros vamos a adorar a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo vamos nosotros a alabar su gran poderío si no lo conocemos? Y nos han enseñado a nosotros en las iglesias, y yo lo comprendo, solamente que hay que entender la intención del cerrar los ojos. El cerrar los ojos. Igual, sucede lo mismo. Nosotros venimos y cerramos los ojos para no distraernos. Sin embargo, David cuando compuso los salmos, no creo que lo haya hecho con los ojos cerrados, sino más bien viendo la gran magnificencia del poder de Dios. Y entonces ahí entra también en muchas ocasiones
el pensamiento de lo estoy haciendo porque otros lo hacen o lo estoy haciendo por el corazón. Y entonces veamos los cielos y decimos, qué maravilloso la creación que Dios hizo en los cielos. Y entonces ahí estamos hablando y estamos orando con el Padre. Pero no es para que otros nos vean, sino es porque magnificamos y adoramos su creación, la creación de Dios. Amén. Y entonces, hermanos, Jesús nos dice, no usemos repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hermanos, lo que Dios quiere es una intimidad con Él, que usted se muestre tal y como Él, como usted es con Dios. Hermanos, Dios a usted no lo va a desechar si usted se muestra tal y como usted es. Más bien eso es lo que Dios quiere. No quiere que usted se ponga una máscara y venga aquí a la iglesia y diga, bueno, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y entonces aquí entra el apóstol, aquí entra el profeta. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es una intimidad sin apariencias. ¿Están conmigo, sí o no? Dios lo que quiere es una cercanía con usted, con su corazón, con su mente, con Él. El primer versículo, el primer mandamiento que le preguntan los fariseos a Jesús, le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Y entonces Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso es lo que dice, porque Dios quiere una cercanía con su pueblo. Dios no quiere intermediarios. Dios no quiere que usted venga del pastor o algún líder espiritual y le diga, ay, óreme por mí, hermano. Dios quiere que usted se dirija directamente con Él. ¿Están conmigo, sí o no? La fe, la fe es el camino que nos conduce al Padre. La fe es lo que nos conduce a Jesús. Y Jesús es el camino. Amén. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y no solo eso, sino que nos dejó, hermanos, es que esto es tan glorioso que no nos dejó solos. Jesús no se fue y nos dejó aquí solos. Nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos guíe, nos conforte, nos dé fuerzas, hermanos. Es magnífico. Es increíble que ni siquiera nosotros podemos entender el amor de Dios, ni podemos entender qué tan ancho es, qué tan profundo es, qué tan alto es, qué tan profundo sea. No lo podemos entender. Y por eso es que Dios quiere una cercanía con Dios. Si en esta mañana ustedes salen en esta reunión que tenemos, debe ser para tener una conexión con Dios. Y cuando usted se vaya a acostar, recuérdese de esto. Dios lo que quiere es una cercanía con usted. Dios no quiere intermediarios. Hermanos, Dios no quiere intermediarios. Dios quiere que usted se acerque al Padre. Y también quiere, ¿sabe qué? Por medio de estos versículos que estamos leyendo, que nosotros no nos gloriemos nosotros mismos, sino que gloriemos al Padre, porque es Jesús el que está escribiendo. Por lo tanto, dice el versículo 8, no hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de que vosotros lo pidáis. Dios ya sabe. El Padre ya sabe lo que ustedes están necesitando en esta mañana. Dios ya sabe. Y dice el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y es que es muy fácil, porque yo creo que la gran mayoría se sabe el Padre nuestro. El problema es
que cuando ya se lo saben, le dejan de dar el sentido a lo que ya se saben, a lo que ya conocen. Y entendamos estas primeras frases nada más. Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, David oraba, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Elías se paraba ante la peña y decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Hermanos, así oraban. Y viene Jesús a enseñarnos algo. Ahora no es el Dios de Abraham, ni es el Dios de Isaac. Ahora es Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús vino a romper todo intermediarios. Él vino a tener una conexión directa con el Padre. Y Él dice, Padre nuestro. Increíble. Todos los profetas anteriores oraban, el Dios de Abraham. Ese es el Dios que yo adoro. Imagínense qué triste. Si usted tuviera que orar, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es como que yo diga, el Dios de Iván. Qué triste sería para mí no tener una dirección yo directa con el Dios. Y Jesús viene y rompe y dice, Padre nuestro, ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque debemos de santificar su nombre. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es una conexión directa, hermanos, entre la tierra y el cielo. Es una conexión directa. Es una conexión directa entre la tierra y el cielo. Y dice que se haga su voluntad. Hermanos, no es nuestra voluntad. Yo sé que queremos trabajar en base a nuestras metas, en base a lo que nosotros nos proyectamos en un futuro, pero recuerde, es su voluntad. Proverbios 16:9 dice, al hombre le toca planear, pero al Señor dirigir sus pasos. Ese es el Dios de nuestra vida. Ese es el Dios que nos conforta. El versículo 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. El pan nuestro. Y Dios ya sabe lo que nosotros tenemos necesidad. Y perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí lo que está diciendo Jesús es que debemos de dejar todo lo que nos impida acercarnos a Dios. Y en muchas ocasiones venimos a la iglesia y tenemos el pensamiento en otras cosas. Pensamos en los problemas, en las deudas, en las relaciones, en el novio, en la novia, en el marido, en la esposa. Y podemos hacer una lista larga. Y Dios lo que dice es que quítense todo eso. Perdonar libera. El perdón libera. Y entonces esa liberación, Dios ya nos perdonó a nosotros. Ahora somos nosotros los que debemos de perdonar a las demás personas. Y Dios dice, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es una línea, es una comunicación, está relacionado todo, está conectado todo. Si no perdonamos a otros, Dios, entonces a nosotros vamos a tener un límite. Dios a nosotros nos perdona. Yo no estoy diciendo que Dios a nosotros no nos perdona. Pero si la falta de perdón nos va a hacer a nosotros que nos estanquemos para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir creciendo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestras deudas como también vosotros hemos perdonado a vuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Jamás dicen esta, amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros.
Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hermanos, lo está diciendo Jesús. Lo está diciendo su palabra. Perdonemos a las demás personas. Y así Dios nos perdonará a nosotros y a nuestros transgresores y nuestras transgresiones. Amén. Perdonemos en esta mañana. Y yo sé que puede ser muy fácil decirlo, pero cuesta. Más si ha sido una persona que ha sido abusada, que le han asesinado a algún familiar. Sin embargo, hermanos, es necesario hacerlo. El perdón, la falta de perdón a ti te hace un reo, te prisiona. Y hermanos, yo sé que no es fácil, por eso es que necesitamos de Dios. Solamente de Dios. Dice el 16, y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Bueno, es palabra de Dios. No pongamos cara triste entonces si vamos a ayunar, ni tampoco lo hagamos público. Porque muchas personas, eso es lo que hacen. Ay, hermano, fíjate que ese es el día 20 de 40 que llevo ayunando. Dios no quiere su relación pública que tiene usted con Dios. Dios no la quiere pública. Dios quiere una relación íntima, una relación consagrada a Él. Amén. Que vamos a tener errores como David, lo vamos a tener. Que vamos a cometer errores, los vamos a cometer. Porque somos personas imperfectas. Y Dios nos amó con un amor perfecto. Y debemos de acercarnos a Él con un corazón sincero, no perfecto, sincero. Amén. No para que otras personas nos vean, sino para que Dios nos vea. Y lo busquemos a Él de todo corazón, en espíritu y en verdad. Amén. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. Hermanos, les invito a contar cuántas veces dicen este versículo que Dios está en lo secreto. Les invito a contar esas veces. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruye, donde los ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu corazón, allí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hermanos, yo sé que las cosas son importantes, que necesitamos un transporte, que necesitamos comida y demás, pero eso nunca debe estar por encima de Dios. Por la prioridad siempre tiene que estar Dios, Dios, siempre, en todo. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo el cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y eso va en el trabajo y en muchas cosas más, ¿verdad? Debemos de buscar primeramente a Dios. Buscar primeramente a Dios. Y termino con el versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Hermanos, yo hoy oro para que Dios
guarde su palabra en nuestro corazón, que vamos a tener una fe que va a estar direccionada solamente en Dios, solamente en Jesús. Y no tenemos protagonismo aquí para nada. No debemos de tener protagonismo para nada. El protagonismo debe llevárselo Dios. La gloria y la honra es para Dios, no para nosotros. Hoy les invito a dejar atrás una fe de apariencias y a vivir una fe como la de David. Una fe que no necesita escenarios, sino un corazón encendido por Dios. Si estás cansado de aparentar, si tu vida espiritual está vacía por dentro, pero bonita por fuera, hoy Jesús te dice, tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. Vamos a hacer una oración y nos ponemos todos de pie. Amado Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor Jesús. Te doy muchas gracias, Padre, por permitirme hoy llevar tu mensaje, Señor, a las personas que están aquí presentes. Te pido, Señor, que esta palabra, esta semilla, Dios, crezca en nuestros corazones, que dé un fruto, Señor, abundante, Padre Celestial. Que todas las cosas, Señor, que hagamos sean para ti, Señor. Que busquemos tu rostro en los secretos, Señor, con nuestras familias, Señor. Que busquemos tu rostro, Espíritu Santo, en lo secreto, Padre. Mira los corazones, Señor. Mira los corazones quebrantados, Señor. Mira los corazones humildes, Espíritu Santo. Te pido que los llenes. Llénalos, Espíritu Santo, de tu presencia. Llénalos, Señor Jesús. Y te doy muchas gracias por cada uno de ellos. Gracias, Dios, por la disposición de sus corazones, por mejorar, Padre. El camino del cristiano es un camino de mejoras. No nacimos aprendidos, Señor. Y te pido, Dios, que en el caminar tú nos enseñes a agradarte a ti en la intimidad y no por apariencia, Señor. Que nuestra fe sea una fe, Dios, sin apariencias, Espíritu Santo. Que sea una fe sincera. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a terminar con una canción. Vamos a terminar con una canción. Y es una canción